padre o una madre no puede ser reemplazado por nadie. Sí. Citando un poco tu artículo, tú mencionas que los hijos que pierden a uno de sus padres están más propensos a vivir ciertas situaciones en el futuro. Hablas de que tienen una tasa de mortalidad más alta en comparación a otros niños. ¿Qué otro tipo de circunstancias pueden vivir estos chicos que se quedan sin un padre o una madre por esta causa? En este estudio del Centro Internacional de Investigaciones para el Cáncer, esta orfandad o pérdida también se asocia con mayores riesgos de contraer embarazos, contraer enfermedades infecciosas en la adolescencia, de desarrollar enfermedades crónicas cuando sean más grandes, y dependiendo del entorno, inclusive es más probable que estos niños abandonen la escuela prematuramente y se enreden en un círculo de pobreza que no les permita mejorar su calidad de vida. Claro que hay casos y casos, ¿no? Pero se ha detectado que estos niños, cuando pierden a sus padres por la vulnerabilidad, sí son más propensos a sufrir este tipo de problemas u otras situaciones traumáticas. Bien, ¿cuáles serían las vías para acompañar a estos niños? Tú entrevistas a varias personas especialistas en este reportaje, también haces una entrevista a una psicóloga de un hospital, bueno, a varios psicólogos, y ¿cuál sería como la vía para acompañar a estos niños o jóvenes en este proceso de pérdida de sus padres que involucran muchos aspectos? Ya lo vimos, el emocional, el económico, un poco el futuro de ellos. El primer paso es tener acompañamiento psicológico durante el tratamiento de su mamá o papá. En algunos casos esto representaría como un costo adicional, pero por lo general en los centros de tratamiento de cáncer te suelen ofrecer este acompañamiento psicológico de manera gratuita, ya que ya te estás tratando ahí. Entonces eso, por una parte, tratar de aceptar esa ayuda psicológica y acompañamiento de un especialista. Porque, como bien decías, en algunos casos los chicos ejercen este rol de cuidadores por múltiples motivos. Como uno es que no haya otro familiar que pueda encargarse del paciente. Entonces esto los obliga a madurar pese a que psicológica o cronológicamente no estén preparados. Y bueno, en los últimos momentos también es importante que se los involucre y que tengan esta oportunidad de conversar y de despedirse. Es muy doloroso, pero los especialistas recomiendan también que la red familiar los impulse a retomar sus actividades lo más pronto posible. Sí, yo pienso que esta situación es compleja, no saber cómo comportarse en estos casos. Debería haber una red de apoyo importante, digamos, especialistas que sí sepan cómo acompañar no solamente a la persona que está pasando por esta enfermedad que es tan dura de llevar y que tiene tantos matices, y el primero de ellos tiene que ver con la muy factible pérdida de la vida, y por otro lado con la esperanza que todos guardamos, pero al mismo tiempo esta falta o ausencia de conocimiento ante cómo manejar la situación, como tú decías, cómo le hablo a mi hijo o cómo como hijo le hablo a mi mamá, cómo comportarse en esos casos, porque luego después de la despedida ya no hay vuelta atrás. Es decir, es un tema tan difícil y tan duro, y tú lo entiendes muy bien. Me gustaría que nos ayudaras con tus conclusiones después de haber realizado este reportaje que se llama ¿Y ahora qué te vas?, en la revista Vistazo, esta edición que está circulando ahora y que justo de este tema nos enfocamos. ¿Cuáles serían tus reflexiones o conclusiones finales? Creo que a nivel general se debería prestar más atención a qué sucede con estos niños. En los centros médicos, cuando el paciente fallece, se pierde totalmente ese rastro, el historial, y creo que no debería ser de esa manera. Debería existir, no necesariamente que sea responsabilidad de los hospitales, clínicas o centros médicos, pero sí debería existir un programa que se encargue de dar este seguimiento y apoyo a los niños para que puedan de alguna manera avanzar adecuadamente después de la pérdida de su mamá o papá por cáncer. Como tú bien dices, yo perdí a mi mamá cuando tenía 19 años por cáncer de colon, y realmente a mí ninguna fundación, programa o algo se me acercó a decirme, bueno, ¿y cuál es el plan ahora? ¿Vas a continuar con la universidad, con tus estudios? ¿Cuál es el plan económico para sostenerte?
no hubo nada de eso. Y sé que hay muchísimos casos, muchísimos niños que están pasando por eso ahora. En mi caso tenía 19, pero hay niños que la pasan peor porque son más chiquitos, son más dependientes de mamá y papá. Entonces creo que sí debería haber alguna entidad o programa que se encargue de esto netamente, de darle seguimiento y ver que esos niños no se vayan por el mal camino o no les pase nada posterior a esto. Tratar de cuidarlos. Gracias, Nicole, por compartirnos este reportaje, por compartirnos tu experiencia y de todas formas valientemente contar tu historia tanto en la revista como aquí en el programa, porque sobre todo deja aprendizajes de todo tipo, como tanto al sistema como a cada uno de nosotros. Y para entender la realidad de las otras personas, ¿no? Yo decía al principio del programa, hay veces ponernos en el lugar de los demás nos hace entender muchas cosas, cómo el otro puede ser más vulnerable que yo y cómo yo puedo ayudarlo a él en esa situación. Así que yo te quiero agradecer. Es Vistazo a la Sostenibilidad, un tema que se llama ¿Y ahora que te vas? Era Nicole Landín Jurado, periodista de revista Vistazo. Nicole, como siempre te pregunto, ¿qué más destacarías de esta edición de la cual estamos hablando? Bueno, en esta edición también hay un reportaje de Jorge Cavagnaro sobre el desempeño de la selección ecuatoriana en el Mundial. Quedamos eliminados, pero destaca muchísimas cosas buenas y el camino que queda por delante para trabajar. También está un reportaje de País, aquí lo tengo, que también sin está súper interesante. ¿No? Aquí lo estoy poniendo yo porque tengo la revista en la mano, sin reproches, está bien. ¿Qué otro decías? Y otro reportaje de País que hablas de dónde vienen las armas del crimen organizado. Y por supuesto tenemos nuestras secciones de gente, cultura, salud, que siempre hay reportajes súper interesantes y bueno, esos tienen un tono un poco más positivo. Sí, me gustó mucho uno de internacional que se llama El Sexto Océano. Ese me lo leí todo porque habla sobre la existencia de un océano adicional en una parte más profunda de la Tierra con una biodiversidad distinta. Bueno, hay muchas cosas y también un reportaje de reproducción asistida de Pili Ortiz, ayudar a la naturaleza, dice, tratar y de tener un hijo y no lograrlo es una experiencia desafiante física y emocionalmente. Hoy la ciencia aumenta la esperanza y el número de nacimientos que antes habrían sido imposibles. Muchos temas interesantes que hoy nos trae Nicole. Gracias por compartirnos esta información y te esperamos en 15 días. Muchas gracias, Clarita. Nos vemos.